quería agradecer primero a los dueños de casa de la Sociedad de Escritores de Chile, y que de una o de otra manera, muy breve, expusiera el pensamiento de la Sociedad de Escritores de Chile y que se pretende a futuro con esta nueva presidencia y con estos nuevos cargos y este cambio que se viene en Chile. Le doy la bienvenida a David Elia, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Buenos días. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes la presencia en este acto tan relevante para nosotros. En un país acostumbradísimo a la mera dimensión simbólica de las cosas, aquí hay concreción y aquí hay voluntad de instalar el nombre de Carlos Droguett en su obra, un tremendo legado que debe circular por el país. Quiero darles la bienvenida a esta casa, concebida en 1961 por Ester Mate y Pablo Neruda para los escritores que no tenían dónde reunirse, y donde desde entonces los demás referentes de las artes también encontraron un espacio permanente de interlocución. En esos años era uno de los directores de la SECH, Antonio Avaria, uno de los interlocutores permanentes de Carlos Droguett. Escribir es hacerse hombre, es hacerse humano, decía Carlos. Él era un niño todavía de 13 años cuando hace 97, hace casi un siglo, en 1925, se realizaba en el país una convención constituyente de carácter democrático, republicano, encabezada por los trabajadores y los intelectuales. Allí estaban, entre otros, diseñando política pública, diseñando y proponiendo derechos sociales y derechos culturales, Pablo de Roca, Amanda Labarca, Elena Cafarena, Antonio Acevedo Hernández, Marta Brunet. He mencionado algunos de los nombres de los fundadores de la Sociedad de Escritores de Chile allá por 1931. 2 años después, Carlos Droguett ya no sería un niño, sino un joven hombre que vivenció y se remeció hasta desembocar en una obra gigante con hechos de la realidad como la matanza del Seguro Obrero. La literatura, por muy fantasiosa que sea, se remonta a la realidad. Yo quiero destacar en esta jornada la figura del papel histórico de Carlos Droguett, porque él siempre exigió de los escritores encarar de frente esa realidad, decir verdades, decirle lo suyo, por ejemplo, a Nicanor Parra cuando se reunió con la Casa Blanca en medio de la guerra sobre Vietnam. Decir lo suyo, decirlo a tiempo, decirlo con nitidez. Carlos Droguett tiene una obra maravillosa de la que todos aquí somos testigos, cada uno a su modo, pero tiene además esa impronta notable de ser un hombre que bogó por la honestidad intelectual en todos los planos. Él decía, se lo dijo de hecho justamente a Antonio Avaria, un escritor que no escribe por la justicia
es un despojador de los pobres, un ladrón. Me quedo con esa herencia notable de Carlos Droguet. Muchas gracias. Se agradecen las palabras de David. Y siguiendo con este protocolo informal, deberíamos tener acá a los parientes de Carlos Droguet, ¿no? Y me estoy refiriendo a Rebeca y a Andrés. Si gustan, o me acerco, no sé, como quieran, un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Lo primero, darle las gracias de verdad a todos ustedes por estar acá. Yo soy Rebeca Droguet, yo soy la nieta de Carlos Droguet, hija de Marcelo Droguet, quien fue la persona encargada, luego del fallecimiento de mi abuelo, de divulgar su obra. Y finalmente, a partir de este año, a partir de febrero, me pidió a mí y a mi marido Andrés que nos encargáramos de la divulgación de la obra de mi abuelo. Y quisiera darle muchas gracias a Eduardo, a Álvaro, a Roberto y a Felipe por estar acá, y principalmente también a todos ustedes por estar acá, por hacer posible este tipo de actividad y por mantener viva la obra de mi abuelo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y también quisiera dar un agradecimiento a cada una de las editoriales que están acá. Las tengo anotadas porque son muchas. Suramérica, Tajamar, La Pollera, Lanzallama Libros, Garlopa, Editorial Aparte, Ediciones UDP y Carbón Libro. Así que muchísimas gracias a cada una de las editoriales, porque también sin ellos sería imposible seguir divulgando la obra de mi abuelo, ¿ya? Así que muchísimas gracias a todos. Y le voy a dejar un segundito a Andrés, que también quiere decir unas palabras. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero, darles las gracias por estar acá. Sé que un día sábado podrían estar con sus familias, pero quisieron acompañarnos para poder seguir leyendo Droguet, que es como la frase que ponemos al final de cada publicación. Contarles que nosotros tomamos la posta hace 6 meses con Rebeca. Mi suegro, Marcelo Droguet, era el que llevaba todo el tema hasta febrero. Nos encomendó una misión muy importante para nosotros, que es darle continuidad a este tema. Mi suegro, tratamos de hacer la conexión tecnológica, lamentablemente no pudimos, que él quería mandarle un saludo a todos ustedes, se los transmito yo. Contarles que estos 6 meses han sido súper gratificantes, ¿eh? Hemos descubierto muchas cosas, hemos leído mucho, más de lo que habíamos leído antes de Droguet. Hemos encontrado casos que son pero fantásticos, de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Mi suegro tampoco se hubiera imaginado. Creamos redes sociales y aparecieron cosas que de verdad no se imaginaría. Por ejemplo, tenemos el caso de Will Espinosa, que está acá, que le hizo hasta una cueca a Carlos Droguet. Tenemos el caso de Vicente Irarrázaval, al que también nos acompaña, que hizo un dibujo que es una obra de arte. Tenemos el caso, tengo anotado porque tenemos el caso de un magíster de arquitectura que tiene un taller en que lo que tenían que hacer era diseñar un habitáculo para que pudiera vivir Bobby, de patas de perro. Nos hemos reencontrado con amigos y gente que no veíamos hace mucho tiempo. Por ejemplo, nos acompaña hoy día Juan Pablo Galde, el primer Bobby en la obra Patas de Perro, que nos hizo llorar a todos. Así que, de verdad, han sido 6 meses que han sido muy gratificantes, nos han dado muchas ganas y mucha fuerza para poder seguir adelante. A seguir leyendo Droguet, que es una frase que acuñamos nosotros con Rebeca. Creemos que es nuestro leitmotiv. Nosotros queremos seguir difundiendo su obra. Creemos que es un escritor que por muchos años, en una época oscura de nuestro país, estuvo vetado. Se publicó mucho afuera, pero acá en Chile no se podía publicar. De hecho, hay anécdotas como el caso de Matar a los Viejos, que no se publicó en España por no querer sacar una frase. Eso habla de la coherencia, de la lucidez, de la valentía, de todos esos valores que tenía Carlos Droguet, y que queremos nosotros como familia mostrárselos a todos ustedes, a todos los lectores. Que sin las editoriales y sin los lectores tampoco tendríamos un gran escritor. Así que les agradecemos su presencia acá hoy día. No los voy a latear más con más palabras, y yo creo que para partir un evento de Droguet, lo mejor que se puede hacer es ver
a Carlos Droguet, así que les vamos a mostrar un video de alrededor de 7 minutos para que vean cómo era, los que no lo conocieron, para que vean cómo era Carlos Droguet. Hace algunos años, exactamente en 1978, se me invitó a participar en un homenaje internacional que se le ofrecía a Joan Miró con motivo de cumplir sus primeros 80 años. Mi contribución se concretizó en unas preguntas de homenaje, a las cuales el artista no contestó con una carta, sino generosamente con un cuadro. He aquí trozos de mi cuestionario. Maestro, ¿a quién se le debe Guernica? ¿A Picasso o al nazismo que lanzó las bombas que destruirían la ciudad mártir y darían nacimiento a ese cuadro muriéndose, desangrándose? Y a su gran amigo planteó las dudas cuando se enfrentó a los SS de Hitler en París, que allanaron su departamento y señalaron sarcásticos la pintura famosa. ¿Usted hizo eso? No ustedes, contestó Picasso. ¿Es Guernica una denuncia, un testimonio, un recuerdo, o es sencillamente un ojo como todo el arte? Es decir, si no existiera el sufrimiento ni esos seres fascinados que lo supuran, asesinos nazis, asesinos fascistas de todos los colores, ¿existirían los artistas? El derramamiento de los cuadros de Van Gogh existiría si no hubiera sido esa conmovedora clase de Cristo sin cruz, de agónico sin agonía, o con demasiada agonía. Ese aburrimiento, ese cansancio que llega a ser el sufrimiento sin tregua, los comedores de papas, los zapatos viejos, la silla gastada, los desolados temas del venturado holandés nos claman al cielo y al infierno, a la absoluta y total rebeldía. Usted, que ha tenido seguramente tan presente al pobre suicida cuando armaba sus interiores holandeses, intensos, profundos, insomnes, testimonio lúcido de ese eterno invierno transparente en los países fríos de Europa, o de un frío más fatal e impostergable, no puede olvidar al desolado ser humano común, que apenas toca la vida resbalando por ella, esas lágrimas que le van sobrando, esa hambre que le va haciendo forados y que, pobrecitos, pobrecitos todos ellos, nuestros hermanos anónimos, no conocen el arte que los rescata. Esto, lo que antecede, es contaminadamente mi pregunta y mi duda, y ahora mi pregunta explicada. América, toda nuestra América, la rubia, la negra, la cobriza, la mestiza, está sumida desde hace 100 o 1000 años en las garras implacables del fascismo uniformado. Yo soy uno de esos, yo soy un representante de ese enorme trozo y ensangrentado de América. Mi país se llama o se llamaba Chile y es una tierra saturada de muertos y de crímenes, de niñas violadas por perros amaestrados por el glorioso ejército para ello. Pienso ahora mismo en la infeliz María Cristina, con cuya madre comerciante salí de Chile mientras ella sollozaba y yo tragaba disimuladamente mis sollozos, sacrificada brutalmente así y después además asesinada, despedazada, desaparecida, evaporada, ella, la encantadora niña cuyo retrato me mira mientras le escribo. Pienso en Carlos Patricio, de 13 años, hijo de madre viuda, atacada de hemiplegia, enfermo en cama, en la cama de la que fue arrancado por el fascismo, acusándolo a él, enredado en su fiebre y en sus juguetes de marxista, de extremista, de revolucionario. Fue torturado, fue golpeado con la electricidad que lo iluminaba para apagarlo y después esa tarde en la Quinta Normal de Santiago, se lo digo en voz baja, maestro, fue fusilado. Pienso en Eduardo Patricio, 21 años, estudiante enfermo de esquizofrenia, detenido y torturado una y otra vez, torturado y loco, torturado y cada vez más loco para que confesara. Él no sabía qué, no recordaba qué, quién era, cómo se llamaba, la grabada psicosis le había hecho adquirir varias personalidades, entre ellas la de un digno anciano. Un compañero de celda le escribía a su mujer, comillas, son casi las 22 horas,
sigue dormitando, acostado. Anoche casi no durmió, solo dormitaba a ratos. Esta mañana durmió un poco, sigue con la personalidad de anciano, tranquilo, sigue igual. Cariño, Ricardo, postdata, lo enviaron a buscar de fiscalía y no lo devolvieron. Entonces, ¿cómo pintaría Joan Miró con estos elementos tan simples y cotidianos? Un cuadro figurativo, un cuadro cubista, los jugos de la muerte, un cuadro surrealista, concretamente abstracto, hecho pedazos, una serie de objetos físicos de uso corriente y doméstico, de repetición neurótica, productos perecibles del mercado, de supermercado, sedazos, platos, cucharas, maletas, anteojos rotos, espejos rotos, cochecitos de niño vacíos, ropa desgarrada colgando, ramas de flores fundiendo o deshojándose como un charco de sangre, corbata con los colores patrios chilenos y un ahorcado adentro, con la estela, la huella, el rastro que dejan los interiores de las casas y la memoria, el paso del fascismo. ¿Sabe usted que el asesino de Chile, el mayor asesino de Chile, el que comenzó matando al presidente Allende, ese tipo bestial, ese monstruo, ese degenerado, ese Pinochet, se ha declarado discípulo de alguien que se llamó Franco? Si hasta asistió a sus funerales para respirar ansioso el aire de ese muerto tan lleno de muertos. Sí, el arte es un ojo, por eso el fascismo lo encarcela, lo tortura, lo asesina. El fascismo no quiere ser mirado, pero el arte es también una luz. La luz alumbra las tinieblas y las disuelve. Por eso el fascismo lo prohíbe, lo encadena, lo tortura, lo suprime. El fascismo no quiere ser iluminado en sus tinieblas, en su trabajo negro. Finalmente, solo es el artista el que logra ser asesinado y queda fatalmente el arte. Ese ojo, esa luz, esa memoria, esa constancia, ese camino. Siempre es grato escuchar a Carlos Droguet. Me llama la atención la cantidad de gente ya que tenemos. Esto habla bien de que queremos saber más de este escritor notable. Y antes de comenzar, ya ustedes del inicio se pudieron dar cuenta que tenemos a tres personajes importantes acá que saben de la obra de Carlos Droguet. Y me estoy refiriendo, voy a partir por Roberto Contreras, por Felipe Reyes y Álvaro Bizarro. ¿Cierto? Cada uno, Roberto es profesor, escritor, editor, ha publicado diferentes libros, ha sido colaborador de, por decirle algo, La Calabaza del Diablo, Lanzallamas, ediciones, además tallerista de Fomento Lector, editor, tallerista de Fomento Lector por Editorial Zigzag desde el año 2015. Actualmente es editor de Cardón Libro de Arica. Su trabajo desde su propia tesis de pregrado estuvo centrada en la obra de Carlos Droguet y hasta ahora ha estado presente con su trabajo en diversas publicaciones del mismo autor que estamos ahora, de Carlos Droguet. Y por otro lado, tengo a Felipe Reyes, que también es escritor, editor, ha publicado la crónica biográfica Nacimiento, El editor de los chilenos, la novela Migrante 2014 y Corte 2015, del libro Un reflejo en el agua, movido por el viento 2019, las compilaciones de Rodolfo Walsh, reportero de Chile 2018, Roberto Alt, La química de los acontecimientos, crónica y columnas desde Chile 2020, la crónica Drago, oficio y escritura 2022 y en coautoría Chacarillas, los elegidos de Pinochet 2020. También compiló Vivir Allá, antología de cuentos de la emigración en Chile 2018 y tanto más. Y por último, en último invitado, ¿cierto? Álvaro Bizama, también escritor, doctor en literatura. Entre sus novelas destaca Caja Negra, Estrella Muerta, Ruidos, El Brujo y Laguna.
Sus crónicas y ensayos incluyen los volúmenes 100 libros chilenos, televisión y deslizamiento. También se ha desempeñado como crítico cultural y columnista en los diarios El Mercurio, La Tercera, La Revista Que Pasa, The Clinic. Ha colaborado además con suplemento Radar, el diario Página 12 y la revista Letras Libres, Etiqueta Negra, Anfibia, Mala Lengua. Su última obra, un perfil literario y biográfico del poeta Pablo de Roca. Ganó el premio Círculo de Críticos del Arte de Chile y premio del Consejo del Libro y la Lectura a la mejor obra literaria editada en categoría Escritura de Memoria del año 2021. Y me caigo. Oigan, aquí tenemos un lujo de presentadores que van a hablar de Carlos Droguet. Y por ende, yo a cada uno, para entrar en calor, le damos un aplauso, ¿cierto? Le damos un aplauso. Y la idea es que ellos nos van a hablar de Carlos Droguet, pero ustedes también van a ser parte también de preguntas, dudas. Va a ser como una suerte de conversatorio y no va a ser un arte académico, así para que les quede claro. Y arrancamos por Álvaro Contreras, arrancamos bien. Roberto, arrancamos con Roberto. Ya pues, muchas gracias. Acá, mira, Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, estamos contentísimos y muy agradecidos de la presencia de ustedes acá, de quienes entusiastamente siguieron las publicaciones en redes sociales, con quienes nos comunicamos, y también, por supuesto, a la Casa del Escritor, acá la Sociedad de Escritores de Chile, Sin Fronteras, con Eduardo, que esto surge a partir de una entrevista que se hizo como un mes atrás en Radio La Hora, y nos quedamos con ganas de hablar un poquito más. Uno le gusta harto hablar, así que... Pero no hablamos en vano, supongo que llegaremos, no sé, al menos a los talones del escritor que nos mueve, nos convoca. En lo personal, llevo bastante tiempo trabajando en proyectos editoriales asociados a la obra de Carlos Droguet. Por ahí en la reseña se hacía referencia a mi tesis de pregrado, estoy hablando del año 99, y después del año 2001 tuve la oportunidad en la Universidad de Chile, en el taller de crítica literaria, donde además estaba con Álvaro, el mítico taller Mariano Aguirre, en una de sus versiones, y ahí pude comentar La señorita Lara, que salió a la par en el 2001, pude comentar, como crítico literario, una reseña sobre La señorita Lara. Y en esa instancia, dentro del 2001, no retengo la fecha, Marcelo Droguet desde Suiza me escribe un correo, porque salía al pie de firma, salía un correo de contacto, y desde entonces tenemos una relación bastante afable, ha confiado en los proyectos que le he propuesto, y de ahí surgió un primer libro cuando estábamos con un grupo, un colectivo que se llamaba Lanzallamas, que era una página web, en tiempos cuando no había mucha web cultural, nosotros teníamos esa página, y tuvimos la intención de extender este formato digital a algunas publicaciones. Y uno de esos libros que sacamos en el 2009, que publicamos, se llama Sobre la ausencia. En ese entonces se hizo una presentación y todo. Es un libro bien particular porque lo que hicimos fue, voy a usar un término de esa época, descasetear una entrevista que tenía una amiga de la universidad, que a la vez se le había entregado a la sobrina de Ignacio Ossa. Ignacio Ossa era un académico, un poeta, un profesor de la Universidad Católica y lirista además, y que no tenemos tan claro si el MIR le asigna el que fuera como guardaespaldas, pero en definitiva la cercanía con Carlos Droguet fue tal que se acompañaban, ¿no es cierto?, conversaban y grabaron una entrevista el año 75, en julio del 75, y él también gestiona, ve la posibilidad de sacar, ya había estado en plena dictadura, ¿no es cierto?, y ve la posibilidad de sacar a Droguet y su familia. Voy a hacer corta la historia, es mucho más largo, ocurren más episodios, pero básicamente consigue sacar del país a Droguet y su familia el 75, entiendo que en septiembre. Unos meses después es detenido, apresado, muerto por la DINA en Villa Grimaldi, y esa entrevista se conserva, la descaseteamos, me estoy enredando un poco, pero descaseteamos eso, la conversación que sostienen ellos en la clandestinidad, y
existía un texto también que había sido publicado en Palmas de Mallorca, en circunstancias de cercanías de Droguet con Camilo José Cela, y ese texto, que era una separata, se llama Sobre la ausencia. Entonces arma este libro que compendia eso, una explicación mucho más ordenada que la que acabo de hacer, que es un estudio, que se llama Todos los crímenes son políticos, ese es mi prólogo. Luego viene Los libros son armas que explotan, que es la entrevista descaseteada, y el texto sobre la ausencia. El libro tiene esos componentes, eso es como marca un poco un hito de esta recuperación. Existía evidentemente en el año 95, creo, la publicación de Eloy, con una portada de Venturelli afuera, sale ahí una reseña respecto a que Eloy se incluía como material didáctico obligatorio por el Ministerio de Educación. Entonces venían ocurriendo ciertas situaciones, pero siempre la búsqueda de, yo creo, uno como lector, como editor, es ojalá traer algo renovado, una visión, una perspectiva que para los lectores sea atractiva y nos ayude a mirar también la vigencia que tiene la obra. Eso estoy haciendo como una cronología desde mi experiencia, había más publicaciones. Eso es 2009. Y de este texto me gustaría leerles un fragmento respecto a la visión del escritor que aparece acá, pero me es más fácil buscarlo aquí porque lo incluimos en esta otra publicación. Esto señala Droguet en esa entrevista del 75, el 5 de julio de 1975. Dice: yo siempre he pensado que el ser escritor en mi caso y el ser hombre son cosas que no son separables en este mundo ni en otro mundo, son en términos médicos inoperables. Se es escritor en cuanto hombre y se es hombre en cuanto escritor. Ese es mi punto de vista y ese era mi punto de vista cuando yo era mucho más ignorante que ahora y muchísimo más joven que ahora. Me salto. Yo siempre he pensado que toda novela es realista, que solo existe la literatura realista, es decir, la literatura extraída de la vida, la literatura que es expresión de vida y que no es fuga de la vida, que no es una tergiversación de la felicidad, de la desgracia, de la alegría, de la aventura y de la desventura. En ese sentido, tal vez usted tenga razón, le responde Ignacio Osa, al decir que en mis novelas mis personajes aparecen como seres golpeados por el destino, o por los hombres que manejan este destino, por la naturaleza, o por los hombres que se aprovechan de la naturaleza. El escritor se transforma en bomba, porque para mí la palabra es una explosión. Para mí, si los militares, los gorilas, matan a los escritores o queman sus libros, están procediendo de acuerdo a su psicología de gorilas, porque un libro es en realidad un arma peligrosa. Eso declaraba en esa entrevista. Y yo creo que esa consigna de esa figura, ¿no?, explosiva, creo que guarda relación directa también con el personaje escritor que fue Carlos Droguet. Un escritor confrontacional, directo, poco habitual, sin camarilla. Bueno, yo creo que tanto Álvaro como Felipe van a hablar un poco de eso, de su presencia dentro de la historia de la literatura y la vigencia que tiene ahora. Me parece que por ahí, bueno, invito a que conozcan esta obra. La verdad no quedan tantas ediciones, pero tenemos algunos ejemplares acá. La idea también es que conozcan a las otras ediciones. Y otro libro que yo voy a hablar en función también, pertenezco a Carbón, pero tuve la oportunidad el año 2021, pero que empezó a circular ahora este libro, de recopilar los cuentos completos de Carlos Droguet, los cuentos publicados de Carlos Droguet. Es decir, los mejores cuentos de Carlos Droguet del 67 y El cementerio de los elefantes del año 71. Uno publicado en Chile, el otro en Buenos Aires. Y lo que hice fue, bueno, no es que se hizo en 2 tomos, vienen en esta caja. Esta presentación del libro lo hicimos en marzo. Son los 2 tomos, como les digo, y lo que hace no es replicar un libro y el otro, sino que hay una propuesta de integrar en un tomo los cuentos que de alguna manera son germen o que sirvieron para desarrollar algunos capítulos de sus novelas. Entonces hay un tomo que es ese y el otro es un texto cronológico que da cuenta como de los periodos. Pero en definitiva están los 2 libros, pero hay una propuesta editorial y con un pequeño análisis que ofrece una mirada para entender esto de la narrativa. Hay otra editorial, amiga, como se usan los términos, ¿cierto?, que está trabajando en los textos y en los cuentos inéditos. Estamos ansiosos esperando. En esto también hay harto de entender que lo que estamos haciendo, cada editorial, es la suma para el fin último que es Droguet se siga leyendo.
Por eso nosotros como Carbón organizamos esto junto a la CEP Sin Frontera y la familia, pensando en eso, de manera colaborativa, ¿no es cierto? Un poco con experiencia de colectividad que nos interesa mucho más, que no trabajan desde el individualismo, sino de la complementariedad y la suma de las fuerzas. En ese sentido, nos parece potente todo lo que está ocurriendo y estamos abiertos, evidentemente, a ser solidarios y compañeros en eso. Esto viene, como bien decía Roberto, desde esta época, o sea, de la época de Lanzallamas, estamos hablando inicios de los 2000 más o menos, y es donde yo me empapo, la verdad, o sea, con un grupo o con un par al menos de droguetianos, que Jaime Pino, Roberto Contreras, que son un poco quienes también me traspasan, ¿no? Yo diría ya amor por Droguet, definitivamente, en el sentido en que es un autor fundamental y que termina influyendo de manera definitiva en lo que uno de alguna manera hace o busca, o siempre es un autor que está presente por diversos motivos. Y desde Carbón después de Lanzallamas, que sigue Editorial Carbón, publicamos esta edición de La Señorita Lara, que es nada más que el comienzo en realidad de futuros proyectos que vienen con Carlos Droguet. Pero también ahí se cruza un poco la conversación como grupo editorial, que me imagino que también es lo que tienen los colegas que están acá, que tienen sus libros, es la necesidad de que circulen estos libros, de que su literatura, también su periodismo, en el fondo su voz, circule nuevamente en un panorama también que tiende, por diversas razones, que por supuesto no vamos a analizar, sería largo analizar acá, pero un panorama editorial que también tiende, o literario más que editorial, que tiende a una cierta homogenización de las voces, de las estéticas, de las formas de contar, ¿no? Y todo eso se ha vuelto de alguna manera hacia una especie de intimismo, ¿no? de una literatura así como de lo cotidiano. Por lo tanto, me resulta, frente a ese escenario, digamos, actual, me parece un autor tan renovador y tan vivo a la vez. O sea, resulta impresionante que novelas escritas así casi 50 años o en un lapso de tiempo importante, varias décadas, sea una obra que sea más vanguardista o más viva que todo lo que se escribe ahora, o gran parte más bien, para ser justo de lo que se escribe ahora, o de una parte importante de lo que se escribe ahora, ¿no? Y eso me parece importantísimo también de alguna manera, que circule, que se lea, que llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Hay, siento yo, una especie de anemia narrativa. Y este es un autor que, claro, uno entra a un mundo torrencial, ¿no? Que lo arrastra, uno se ve arrastrado por una especie de alud, donde hay tantos temas, además. Es un autor que tiene y toca tantos temas, que además tiene una vigencia y una actualidad en el momento que está viviendo Chile también muy importante, y que nos interpela permanentemente también, en tanto sujeto, porque el humanismo de Carlos Droguet también es muy profundo, esta relación con el ser humano, porque es un autor que, por ejemplo, es capaz de desdoblarse en una voz narrativa, o sea, se pone en la voz del maltratador y del maltratado, digamos, ¿no? Hace esa dualidad, ¿no? De pasada te pareciera que te está retando, ¿no? Pero a la vez puede ser muy tierno. Entonces siento que es un autor que tiene tantos temas en su obra, que para mí es difícil estructurar quizá en algo o en poco tiempo, en pocos minutos, todo lo que uno encuentra ahí. La presencia de la muerte, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención. Pero principalmente yo destacaría que es una obra viva. Yo creo que eso es importante. No todas las obras necesariamente a veces resisten el paso del tiempo, ¿no? Uno lee, por ejemplo, un montón de novelas chilenas contemporáneas a Droguet y la verdad es que no salen bien paradas por diversos motivos, pero en el caso de Droguet siento que, y como conclusión quizá para mí, que es una obra viva, profundamente viva, donde es posible encontrar muchísimos temas, ¿no? Y que sigue siendo tan vanguardista y es mucho más vanguardista que muchos de los que estamos escribiendo hoy día, yo creo, ¿no? Y eso es siempre una sorpresa para mí, que como decía en un comienzo, no he leído todos sus libros, sigue siendo una sorpresa permanente. Yo creo que eso me parece fundamental, y yo creo que desde ahí también es mi acercamiento, ¿no? O sea, como una especie de descubrimiento permanente
un campo, además de un uso del idioma. Ahí hay otra cosa también que, por eso digo que siento que son tantos temas los que quizá el diálogo permite ir tocando algunos de ellos, pero también un uso del idioma, ¿no? En este caso del castellano también riquísimo. Eso, yo lo sintetizaría en eso y creo que el diálogo permite precisamente acercarse a todos estos temas que tiene Droguet, porque también hay una postura ética de él también como sujeto que yo siento que en este Chile actual, dichas por él, por supuesto, en otros contextos históricos, tienen mucha vigencia en el Chile que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eso también me parece muy sorprendente, que lo sintetizaría, perdón, en eso, como una obra absolutamente viva aún, ¿no? Creo que eso para mí es lo que representa la obra de Carlos Droguet, y una renovación, yo creo. Pienso, de alguna forma, siento yo que si Manuel Rojas, de alguna manera, en Hijo Ladrón, en la primera página, hace su especie de manifiesto, ¿no? O sea, bueno, la novela parte diciendo, bueno, cómo llegué hasta aquí, cómo he llegado a tantas partes, no lo recuerdo exactamente de memoria, pero es algo así. Y yo siento que de alguna manera lo que hace Manuel Rojas ahí hace un quiebre y dice, bueno, si las novelas ahora, de aquí hacia atrás, tenían una línea cronológica, un relato cronológico, donde el sujeto, bueno, se levantaba y se acostaba en la noche, por hacer una línea, de alguna manera Manuel Rojas ahí dice, no, o sea, ahora vamos a jugar con la temporalidad, ¿no? Yo siento que Droguet, de alguna manera, sin ponerlo explícitamente ahí, eso está presente también y llevado al extremo, ¿no? Esa idea de la temporalidad del relato. Bueno, eso por ahora. Álvaro. Me cuesta mucho sistematizarlas, me parece que... Y creo que una manera de sistematizarlas sería hablar desde una experiencia más bien biográfica por un lado y luego hacerme un par de preguntas. Lo primero es que tuve la suerte de que en la biblioteca de mi casa estaban los libros de Droguet. Mi papá los tenía desde la época de los 70, los 60, era lector, yo no los leía, entraba y salía los libros, pero tuve la suerte que en esa biblioteca estaba Todas esas muertes, y estaba El hombre que había olvidado en la edición argentina, según mi papá, yo nunca lo vi, pero estaban El Lobo y estaban los padres. Entonces tuve la suerte de que la biblioteca familiar, que era una biblioteca que además, en el caso de mi familia, mi papá era profesor, trabajaba en la Universidad de Chile y fue exonerado cuando llegó el golpe militar. Entonces una biblioteca quedó interrumpida con el golpe, entonces, o quedó cortada como las bibliotecas chilenas con el golpe. Entonces a mí me parecía siempre que Droguet estaba en ese espacio familiar, y sobre el cual uno volví y lo leí todo. Me empecé a acercar más a Droguet ya cuando era estudiante de castellano, yo soy profesor de castellano, y en el contexto de volver a leer El Lobo y volver a leer Pata de Perro, que son libros importantes, interesantes, y voy a hablar de ellos un minuto más, pero terminé escribiendo de Droguet y volviendo a Pata de Perro porque me tocó hacer un libro que salió hace unos 10, 15 años atrás, que se llama 100 libros chilenos, que es una colección de 100 reseñas de 100 libros que se publicaron en Chile desde la Araucana hasta, no sé, Baradís termina. Pero entre medio me tocó hablar de los asesinados del sur obrero y de Pata de Perro, y me parecían textos relevantes. Y luego cuando salió Sobre la ausencia, hay que recordar Sobre la ausencia, que es un libro que a mí me gusta mucho, y que es muy relevante, sobre todo porque lo saca Lanzallamas. Además venía como colectivo de haber hecho lo de Hans Pozo. El colectivo Lanzallamas había hecho un libro colectivo sobre la muerte de Hans Pozo. Entonces había una coherencia súper clara en ese proyecto de Hans Pozo con que este chico descuartizado en Puente Alto, con el trabajo de Droguet, y me parece que estaba ahí. Pero al lado, cuando sale Sobre la ausencia, también sale Materiales de construcción, que sale por UDP, que es una colección de ensayos de Droguet, entre ellos un texto biográfico de Materiales de construcción, y creo que los dos libros hacían sistema. Entonces me tocó escribir un ensayo largo para análisis de literatura chilena, y luego volví sobre Droguet volviendo a releerlo una y otra vez, hasta que hace unos 3-4 años empecé a trabajar en una biografía de Pablo de Roca, que se llama Mala Lengua, y mientras trabajaba con De Roca me topé con que tal vez la mejor antología de la obra de Roca es la que hizo Droguet. O sea, Droguet armó una antología, está publicada por Lumen, armó una antología sobre de Pablo Roca, curada por Lumen, la armó para Casa de las Américas. Es interesante el gesto, yo he venido pensando en ese gesto todo el rato, los últimos 2 o 3 días, mientras pensaba que podíamos hablar acá,
pensando que en varios momentos Droguet dice que esa antología la tipió a mano, o sea, que tomó los libros que tenía de Roca y él la armó a mano. Entonces me parece interesante también, porque también ese acto del lector, del amigo, de en cierto modo el deudo de Pablo Roca, que tipea, escribe, reescribe, vuelve a teclear esos poemas en el contexto de la unidad popular y luego el paso a la dictadura militar. ¿Por qué me importa mucho eso? Porque cuando terminé de escribir el libro de Roca y estábamos corrigiendo las pruebas de imprenta, en una revista me encargaron un perfil de Droguet. Y me puse a escribir un perfil de Droguet, y por supuesto el perfil salió, se publicó hasta la revista Dossier, pero luego me quedé con la versión que salió es una versión acotada, ya que es mucho más grande, que el germen de un ensayo, libro, crónica que estoy escribiendo ahora sobre Droguet. Entonces me llevo 2 o 3 años conviviendo con la obra de Droguet y escribiendo este ensayo, escribiendo este trabajo, que es un trabajo que además, en general, yo estoy tratando de armarlo desde la lectura de los textos. Y en esa lectura, estos 2 o 3 años, me he topado con cuestiones, me he topado con situaciones, me he topado con preguntas que me parecen importantes para pensar. Y creo 2 o 3 que me parecen interesantes. Siempre hablamos del horror, siempre hablamos de la violencia, siempre hablamos de la sangre, siempre hablamos de las fábulas crísticas de la obra de Droguet, y cuando yo me doy cuenta que también es un autor donde hay claramente una construcción muy particular de la belleza. Entonces estoy pensando claramente, por ejemplo, en lo que sucede con un cuento llamado Isabel, que Droguet publica en el año 1940 en el diario La Hora, en la portada del diario, en el documento dominical de La Hora, que en ese momento era Juan de Luis, era si no me equivoco el editor, y que está dedicado a su esposa. Y luego como ese texto de Isabel aparece en 60 muertos de la escalera, y luego fragmentos de ese texto están inclusive en, si no me equivoco, en la tumba de Droguet. Entonces me parece interesante cómo ese hilo se arma, ¿se entiende? Entonces la relación entre literatura y vida está ahí en ese texto y aparece ahí y esas preguntas sobre la belleza que aparecen claramente en Pata de Perro, que aparecen claramente en esa condición, yo diría, fosforescente de esa noche en la cual transcurre el hoy, en el amor y en el deseo, que aparece, por ejemplo, la señorita Lara, que a mí me parece como lector que, por ejemplo, es el reverso del crimen de Barceló en la década del 30. O sea, yo creo que la señorita Lara es una versión, o el modo que Droguet tiene de despejar ese crimen, que es un crimen social de la década del 30, y me parece, por ejemplo, que esa belleza aparece cuando él escribe de Manuel Rojas, cuando escribe de Francisco Colbani, cuando escribe un texto que me parece relevante, que es el elogio del folletín. O sea, al lado de los textos de la diatriba tenemos el elogio del folletín. Me parece que cuando él escribe en Casa de las Américas, a la luz del caso Padilla, el año comienzo de la década 70, por ejemplo, el modo en que al hablar del caso Padilla y al establecer ese compromiso con Cuba, que es un compromiso que sostiene hasta su muerte, es también un momento donde incorpora a Baldomero Lillo y incorpora a Jack London. Un cruce. Y esa segunda, me sirve para pensar como lector en esas otras capacidades de Droguet de justamente leer su tiempo y pensarlo, y yo lo quiero pensar como un contemporáneo, lo que podemos llamar un contemporáneo secreto. ¿A qué luego un contemporáneo secreto? Porque estoy pensando que en un bello ensayo que hace Mauricio Baqués a comienzos, si no me equivoco, de los 70 o los 80, estoy malo con los datos exactos de la fecha, dice que en realidad en Chile no se diría ningún contemporáneo salvo, dice Baqués, a Bombal y a Droguet, si es que. Y me parece interesante la lectura de Baqués ahí, pensando justamente cómo leemos a Droguet y pensando, por ejemplo, ese silencio crítico que Droguet tuvo hasta el año 65. Cuando digo silencio crítico me refiero a que tuvo que aparecer una generación completa de lectores de Droguet que pudieran comprenderlo. O sea, ¿por qué? Porque los que estaban ahí, que eran Raúl Silva Castro, que era Loni, que era un poco los lectores de la década del 50, la década del 60, no eran capaces de registrar lo que estaba sucediendo en los libros de Droguet. Y cuando la contradicción presente en Droguet también es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, en el texto de Baldomero Lillo, donde se refiere a Baldomero Lillo, por ejemplo, declara la muerte de la literatura chilena, ¿no? Y dice que está muerta, que no llega más allá de la piel, digamos, hablando un poco de la profundidad, que eso también está en el texto Materiales de Construcción, citando ahí a Guidé. Respecto a lo que tú decías del Droguet cronista o el trabajo más de prensa, bueno, era una salida para los escritores también en ese momento, bueno, sigue siendo el trabajo de prensa.
Pero también a mí me parece interesante en primero la crónica de los asesinados del Seguro Obrero y después en la novela. También tiene un carácter precursor muy interesante, siento yo, dentro de cuando se habla de la crónica latinoamericana, ¿no? Precursor en el sentido en que se anticipa de alguna manera, aunque no tiene nada que ver en términos de estilo y quizá en procedimientos, pero se anticipa de alguna manera lo hecho por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, que es hartos años posterior a ese libro. Y creo que de ahí es preciso también un poco, siento que Droguet es un circuito un poco, ¿no? Como decía Álvaro, como decía Roberto, un circuito donde están integradas todas las cosas, tanto la infancia, porque a la vez esta idea de la orfandad también, yo siento que está presente cuando se refiere o cuando uno ve más visos de ternura en su obra, ¿no? Que puede ser profundamente tierno a la vez también, y siento que de alguna manera a veces puede ser también violento, y yo hablaba un poco de esa dualidad. Y a mí me parece que, claro, de alguna manera el periodismo en Droguet le permitía también explorar, era una especie de laboratorio, por llamarlo de alguna manera, que le permitía explorar ciertos temas y sujetos un poco, ¿no? Como construcción de personajes, visiones, que después están presentes. Y como se ha dicho acá, a mí me parece también muy interesante eso de la integración que hace a partir de lo que va escribiendo en las obras ya denominadas novelas cerradas, donde hay historias periodísticas de crímenes, por ejemplo, hay asuntos personales, hay una historia central. Ese es, yo diría que es como un circuito finalmente, donde todo se conecta y está integrado y funciona como un mecanismo narrativo. Yo diría que un poco Droguet tiene eso, es un universo. Eso. Sí. No, una última idea sobre el Droguet cronista. Hay una cosa que a mí me parece súper interesante, y pensar en esa dualidad de Droguet con la familia. Rodríguez y Andrés me podrán corregir, pero me parece interesante la idea de que es alguien que trabaja hasta que se jubila en ferrocarriles, o sea, que trabaja como funcionario del Estado, y por otro lado tiene una vida, no digo paralela, pero tiene una vida al lado, tiene una vida como cronista y como columnista, como alguien que trabaja en prensa. Y eso es interesante por varias razones, fundamentalmente porque pasamos del orden del Estado, de la jerarquía de la burocracia. El texto de Manuel Rojas es precioso porque en un momento él le explica a Manuel Rojas, ayuda a Manuel Rojas, lo cuenta, a cobrar el premio nacional y lo ayuda en términos como de la cuestión doméstica, en términos como administrativa. Pero por otro lado también me parece interesante en esa dualidad pensar que cuando él se jubila, a comienzos de los 70, su escritura cambia, su escritura de prensa cambia. Y se vuelve un ensayista, y los textos que publica para mensajes, para desfiles, los textos que están en general compilados en Escrito en el Aire, lo que va a publicar en la revista del Exilio, son textos de una radicalidad y de una pregunta muy interesante sobre cómo concebir, cómo construir, cómo entender el ensayo, cómo entender la crónica, cómo entender justamente la escritura de no ficción. Entonces es interesante pensar justamente en ese cambio de Droguet, cómo va cambiando también su escritura pública, su escritura de prensa, y cómo también eso se relaciona con los textos. Pienso en dos cosas. Pienso en un texto precioso que se llama Elogio del Folletín, que es un texto posterior, de no sé, los 60 o los 70, pensando que Droguet en Extra, que es la revista, que es el diario que tiene con Juan de Luis, y que también está en ese cenáculo al comienzo de Volver de Teichelman, escribe dos folletines, un folletín sobre Corina Rojas y otro folletín sobre Émile Dubois. El folletín sobre Corina Rojas termina en 60 muertos en la escalera, y el folletín de Émile Dubois termina en todas esas muertes. Me gusta mucho pensar que cuando Droguet publica o escribe 60 muertos en la escalera, que a comienzos de los 50, que eso Felipe lo contaba muy bien en el texto que tiene sobre Nacimiento, pero también me quedé pensando en lo siguiente. 60 muertes en la escalera es una reescritura de la matanza del Seguro Obrero en términos de novela, donde se le adosan los fragmentos del folletín de Corina Rojas, que ahí se dio en Extra, donde se le adosan algunas columnas, donde se le adosan cuentos también. Y me parece interesante pensar que ese Droguet de comienzo de los 50 es un Droguet que ha escrito 3 novelas históricas, 2 folletines, crónicas, etc. Entonces cuando llega la novela, cuando llega esta primera novela, esa novela es un archivo de sí mismo. Es una novela, es una biblioteca de sí misma. Esa novela es el modo en que él, en el fondo, toma todo lo que ha hecho los 10 últimos 15 años, todo lo que lo ha configurado como escritor, y lo pone ahí.
Y a mí eso me parece interesante porque justamente como artefacto, como objeto narrativo, 60 muertos en la escalera es un texto que es una novela muy interesante, pero además es un texto que funciona como un collage del mismo, como una memoria del mismo, como una biblioteca de sí mismo, como un archivo ahí donde justamente en esos momentos, yo diría en la década del 40 y la década del 50, donde él no es visibilizado como escritor, hasta de Lois, entiendo, ¿no? O no se lo toma tan en cuenta. Él aparece firmando con una cosa y aparece ahí, pero no aparece en el contexto del campo literario con tanta precisión o con tanta identificación. Es justamente ese archivo de sí mismo para llegar a la década del 50, para cerrar el proceso que viene antes y a partir de ahí justamente cambia. Eso me parece interesante. Entonces vuelvo al tema, déjame terminar, vuelvo al tema de la crónica. Me parece interesante también cómo va cambiando el periodismo de Droguet justamente a la luz de esos años. Y justamente, sobre todo, yo diría en la década del 70, cómo esa escritura de prensa se transforma en un ejercicio radical, extremo y muy original del ensayo, la crónica y la autobiografía. Eso. Oye, yo le he escuchado atentamente, yo creo que este maravilloso público también, pero también entra como la duda o el porqué de que Carlos Droguet vivió tantos años en el extranjero, nunca se desconectó del país y siempre estuvo con ese recuerdo del pasado, ¿cierto? Escribiendo y nunca desconectando la historia en sí. ¿Por qué creen que pasaba ese fenómeno? ¿Por qué siempre tuvo esa relación, sabiendo también que era invitado muchas veces y nunca tomó una decisión radical de venirse a Chile? O sea, él toma una... Bueno, tendría que hablar desde una subjetividad y un supuesto, pero él decía que sentía náuseas por este país en dictadura y que no volvería a Chile mientras estuviera Pinochet. Y la única instancia en que vuelve a Chile son sus cenizas. Sí. Bueno, te lo cuento. Por favor. A ver, mi abuelo, perdón, Eduardo. Sí, Ahí sí, perdón. Mi abuelo no, sí, nunca, a ver, a él quería Chile, mi abuela amaba Chile por sobre todas las cosas del mundo, pero no estaban dispuestos a volver en un país que estuviera todavía en dictadura o en un país en la que la gente relacionada con la dictadura estuviera todavía en el poder. Nosotros quisimos cumplir de hecho con su deseo y él después de fallecido, falleció en el año 96, sus cenizas volvieron solamente en el año 98, ¿ya? Cuando ciertas personas estaban detenidas en otros países. Justamente para cumplir con su deseo. O sea, ellos, yo creo en particular mi abuela, hubiese querido volver a Chile, pero por tema de principios también no quisieron. Y como tú dices, le daba náusea volver en un país en que personas que estaban relacionadas con la dictadura todavía estuvieran en el poder. Y nosotros como familia cumplimos su deseo. Y se mantuvo escribiendo todo el tiempo. Entonces, Siempre, hasta el final. siempre hasta el final. Hasta el final escribió, estaba absolutamente lúcido, sin ningún problema, súper bien. El video que vimos, es del 95. Sí, absolutamente. Escribía todos los días. Él también se caracterizó por nunca tener ese vacío como de escritor, así como que le faltaba la inspiración o algo, nunca. Nunca tuvo ese problema, sino que todos los días escribía. Y como decía Roberto, les pudo escribir hasta prácticamente el último día en que tuvo un accidente y después, bueno, falleció como a los 10 días. Eso. Gracias, Rebeca. ¿Alguna pregunta? Ahí empezamos ya. Sí, dale, no. A propósito de la muerte de Carlos Droguet, también, no sé, yo por lo menos de lo que he investigado o de lo que investigaba, tampoco se tenía claro cómo él había muerto, porque creo en alguna parte, no recuerdo dónde, leí que él se había caído en una escalera en Berna, que estaba enterrado allá incluso, que nunca llegó a Chile, digamos, que él estaba en el cementerio de Zurich, creo, ¿no? Sí. O sea, perdón, de Berna. De Berna, sí. La verdad es que he leído muchas maneras como ha muerto mi abuelo. Sí, también le he leído que estuvo enterrado en muchas partes, también he leído que ha tenido accidentes en muchas partes. Bueno, yo les cuento, es muy breve, de hecho yo estaba con él cuando tuvo el accidente. Él falleció producto de un accidente que se cayó de una escalera. Fuimos a un pueblo, estaba yo, mi papá y mi abuelo,
un pueblo en Suiza en la que el Conan Doyle mata a Sherlock Holmes, en la que se cae por una cascada. Y en este pueblo, que era donde está la cascada y que se muere el Sherlock Holmes, hay un museo, y mi abuelo se cayó de la escalera en este museo. Pero no murió en el acto, sino que estuvo hospitalizado en Berna. Estuvo aproximadamente 10 días hospitalizado en Berna y después falleció. Después de eso, bueno, estaba se incineró. Las cenizas estaban donde mi papá, y solamente recién en el año 98 sus cenizas fueron trasladadas acá a Santiago, en el cementerio general, donde en este minuto está descansando con mi abuela también, porque mi abuela también estaba en una áfera con sus cenizas, y ahí están los dos descansando. Desde el 89. Desde el 89, ella, tal cual. Allí al fondo. Quería, permiso, bueno, mi nombre es Juan Pablo, un honor estar con ustedes, conozco el Carlos porque lo he leído, y quiero dar las gracias primero por la invitación y estar acá y compartir esto. Me tocó interpretar Patas de Perro, fue mi primer trabajo como actor. Yo era un delincuente en la calle, vivía en la calle por dictadura, nací en el 73, no entendía la vida, veía como la gente desaparecía, y me llega este regalo, donde Alfredo Castro me sacó de la escuela e hicimos esta obra. Para hacer más resumido el cuento, a mí me salvó la vida, de alguna manera, porque como yo no entendía la vida como cronológicamente, empecé a sentir que lo que él escribía lo entendía a través de mi cuerpo, el dolor como algo, como un deseo y una necesidad por existir. Yo creo que el dolor, la muerte y todas esas cosas, lo terrible, es algo tan bello como él lo ve. Para mí, creo que es una persona que juega con el tiempo y el espacio. Y entre medio de eso hay una multiplicidad de imágenes que él tiene. Por eso él se mata muchas veces y mata a sus amigos y después los vuelve a revivir. Y es una maravilla de delirio que es totalmente subversivo. A mí Patas de Perro me trajo a la vida porque fue donde yo me sentí vivo, podía decir lo que no me atrevía a develar, que él, con el talento, la inteligencia y que hasta el día de hoy para mí sigue siendo uno de los mágicos contemporáneos, con muchos otros escritores que yo creo que también siguen haciendo eso. Me he leído bastantes libros de él, no muchos porque tampoco no están disponibles, pero quiero agradecer esta oportunidad y decir que Droguet es una puerta al imaginario, a la realidad, para mí. Creo que si uno no lo siente, yo acabo de leer un libro que me acaban de dar y quiero agradecer que me regalaron, que habla de cuando él está encerrado con su amigo Hugo. Según pasan los años, ahí el de compañero. Según pasan los años. Yo lloraba. Yo lamentablemente soy así. Todo lo paso por el cuerpo, todo me duele, todo. Estoy viejo, entonces más aún me interpreto. Tengo amigos que están locos, entonces como que también hablamos de lo mismo y terminamos hablando. Creo que entonces me encantaría que esto se abriera, que se supiera, que no fuera solamente esto,
Y mi pregunta va, para hacerla más corta, es que como no todos leen ahora libros, ya no se lee libro, es muy difícil encontrar a gente joven que lea un libro con papel. Ahora todo está por internet. Yo quería preguntar si eso existe acceso después. Yo soy pésimo, yo soy del no celular. Entonces, si existe acceso de estos libros en las redes, si hay una manera de promover esto, porque en los colegios, porque muy bien tú decías, Ercilla, yo crecí con ese maldito libro, con una historia que es falsa, porque la realidad no es esa, y no es esta. Estamos totalmente colonizados, totalmente por la dictadura, por un patriarcado, y creo que este quiebre social que se ha producido en el 18, a partir del 18, nos da la oportunidad de sacar como grandes talentos que tenemos acá y que hay que sacarlos, pero que está para mí. No, para mí no ha muerto. Nunca ha muerto, porque es un weón que está, que va, que se mata, que vive, que te volvís loco. Y tú lo único que querías es estar con él. O no, o quizás querés llorar, no sé. Pero eso es lo que necesitamos todos. Un poco más de vida, un poco más de realidad, un poco más de honestidad, de velar lo que realmente uno fue callando y omitiendo constantemente. Muchas gracias. Disculpa por el lado. Para mí fue un gran regalo, y quiero decir, cuando en una función que no habían censurado, porque Alfredo había puesto una gigantografía de Ibáñez del Campo, y lo fueron bueno, le dijeron que no podía hacer la obra, porque si no se lo llevan preso. Entonces, un día antes del estreno, entonces a él se le ocurrió tocarla con un velo y dejó la jineta. Hicimos la función, pudimos hacerla. Llegó tu mujer con tu hermana, creo. Mi hermana. Y llorábamos, lloraba. Porque no entendíamos nada. Porque era vida. Gracias. Gracias, compadre. Hoy en Patas de Perro el año 2001. Entonces, él quedó con el personaje muy impregnado y de hecho nos dejó todos llorando a saber en la función. Efectivamente. Juan Pablo Gale. Juan Pablo Gale. Para responder a Juan Pablo, yo creo que hay dos fuentes de información por internet a las que puede acceder y hay, o toda la obra, gran parte de la obra. Una es acá en Chile, Memoria Chilena, que es de la Biblioteca Nacional, que hay harta información y material y manuscritos y puede ser. Y el otro es el fondo de la Universidad de Poitiers en Francia, donde ahí efectivamente está depositada toda la obra, que fue una de las últimas cosas que alcanzó a hacer Carlos Droguet antes de fallecer. Y con eso puedo morir tranquilo en realidad, porque su obra en realidad está toda depositada ahí, todo lo que hay está ahí. Y para acceder a eso hay una página web que se puede acceder. En este momento está caído el sitio, hay algo que pasa con la Universidad de Poitiers, pero tenemos que hablar con ellos para que lo reactiven.